Buenos días, bienvenido de nuevo a las matemáticas de Pepito Pérez. Vamos a hablar de variables aleatorias. Las variables aleatorias, al igual que las variables estadísticas, van a ir tomando una serie de valores, pero estos valores van a provenir de experimentos aleatorios, es decir, de experimentos donde cada resultado va a contar con una serie de probabilidad. Entonces, a la variable aleatoria normalmente se le suele poner una letra mayúscula, por ejemplo x, y un ejemplo de variable aleatoria podría ser la variable que cuenta el número de caras cuando nosotros tiramos, hacemos un experimento con 4 monedas y las tiramos al aire. Entonces, los posibles valores de esta variable son que haya 0 caras, que haya 1, que haya 2, que haya 3, que haya 4. A este tipo de variable, en la que hay un número finito de valores, se le llama variable aleatoria discreta. Y a cada valor de la variable aleatoria le va a corresponder un número que va a ser su probabilidad, la probabilidad de que se cumpla ese valor. Es decir, por ejemplo, si nosotros, para hacerlo más sencillo, x es el número de caras, al tirar 3 monedas, los posibles valores son 0, 1, 2 y 3. El espacio muestral del experimento, lanzar 3 monedas, sería cara, 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 cruz, cara, cruz, cara, cara, cruz, 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 cara, cara y así 8 posibilidades. Bueno, entonces, la probabilidad de que x valga 0, de que el número de caras que haya salido es 0, pues solamente hay una posibilidad de 8, por lo tanto 1/8. La probabilidad de que el número de caras sea 1, tenemos un caso favorable, que el número de caras sea 1, un caso favorable, 2 casos favorables, 3 casos favorables, 3 sobre 8. La probabilidad de que el número de caras sea 2, un caso favorable, otro caso favorable y otro caso favorable, 3 sobre 8. Y la probabilidad de que x sea 4, de que el número de caras sea 4, el número de caras sea 3, sería 1/8. Bueno, la función que le hace corresponder a cada valor su probabilidad se llama función de probabilidad de esa variable aleatoria. Bueno, os recuerdo que cuando estuvimos hablando cuando hablábamos de variables estadísticas y que queríamos calcular la media era la suma de cada valor por su frecuencia absoluta partido por el número total de datos. Esto era el valor, esto era el número de veces que aparecía ese valor y esto era el número total de datos. Por ejemplo, si estamos hablando del número de hermanos, que haya 0 hermanos 3, que haya 1 hermano 3 y que haya 2 hermanos 4. Y cuando dividíamos la frecuencia absoluta entre el número total, nos salía lo que se llamaba la frecuencia relativa. Luego, si nosotros queríamos calcular la media, podíamos hacer 0 por 3, más 1 por 3, más 2 por 4, aquí está, dividido entre 10 y me sale 1 con 1. Pero si nosotros cogemos el n sub i entre n, que es precisamente la frecuencia relativa, esta fórmula se nos queda como la suma de cada valor por su frecuencia relativa. 0 por su frecuencia relativa, 0,3, 1 por su frecuencia relativa, 0,3 y 2 por su frecuencia relativa, 0,4. Total, 1,1. Si vosotros recordáis, nosotros habíamos visto que la probabilidad, en esencia, era una frecuencia relativa. Entonces, si nosotros queríamos ver la media, el número de caras al lanzar 3 monedas, pues en vez de poner la suma de cada valor por su frecuencia relativa, ponemos por su probabilidad. Es decir, 0 por la probabilidad de que x valga 0, 1 por la probabilidad de que x valga 1, 2 por la probabilidad de que x valga 2 y 3 por la probabilidad de que x valga 3. Es decir, que haciendo los cálculos nos sale 1,5. Esta media de una variable aleatoria, en vez de llamarse media, se llama esperanza. Ahora después hablaremos de lo que es la esperanza.